Un saludo para todos, mi nombre es Daniela Valesca Muñoz Sánchez, estudiante de quinto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. En el siguiente video les presentaré mi sustentación sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, titulada Perjuicio Fisiológico. Procede la Corte en sede de instancia a proferir sentencia sustitutiva correspondiente dentro del proceso ordinario que adelantó el señor William Jesús en contra del señor Mario Aristizábal. Antecedentes. El prenombrado actor pidió que se declarara civilmente responsable al señor Mario Aristizábal al lesionarlo con arma de fuego el 17 de octubre de 1988. Que subsecuentemente se le condenara a pagar los perjuicios causados. Esta cuantía debía ser fijada por un perito. Dichas súplicas fueron sustentadas en el siguiente recuento fáctico. Esta historia se remonta al día 17 de octubre de 1988 en el área urbana del corregimiento de Samaria, donde el demandado ha dejado de recibir más de 100 millones de pesos, además de que debido a la lesión no ha podido seguir realizando otra actividad profesional. Un hecho muy relevante en esta historia es que el demandado reaccionó de tal forma hacia el demandante debido a que este último le proporcionó un puñetazo en la cara derribándolo al piso. Entonces, al verse en esta situación, decidió desfundar su arma y dispararle para así protegerse de cualquier otro tipo de lesión que le pudiera causar el demandante. El señor Mario Aristizábal fue condenado a pena de prisión y pago de perjuicios ocasionados al demandante. Esta decisión fue revocada por el Juzgado Cuarto Superior de Manizales en sentencia 28 de enero de 1991, teniendo como sustentación el hecho de que el accionado obró bajo los lineamientos del artículo 40 del numeral 3 del Código Penal de esa época. Este causal de inculpabilidad no lo exonera de responsabilidad civil extracontractual reclamada por la parte demandante. Y las lesiones que presenta son paresia facial izquierda, atrofia de la hemicara izquierda y merma de la capacidad de razonamiento, junto con trastornos de personalidad y perturbación funcional permanente del órgano de la locomoción por hemiparesia izquierda. Toda esta información la corroboró el psiquiatra forense, ya que este es experto en estos temas. Este conceptuó que el deterioro de la función cerebral y el trastorno del comportamiento son productos de la lesión que fue ocasionada con el arma de fuego, lo cual comprometió el área frontal y occipital derecha del cerebro. Esto quiere decir que sus funciones mentales quedaron reducidas a un 75%. Y al reducirse sus capacidades mentales a un 75%, lo incapacitan a dejar sus labores como padre y esposo, y también su vida profesional. En la contestación de la demanda, el demandado se opuso a las pretensiones, aunque dio por cierto los hechos expuestos en la demanda. El accionado fue exonerado de responsabilidad debido a que se logró probar que actuó en legítima defensa putativa. Asimismo, el demandado alegó que su reacción se dio por el proceder del demandante, quien, como ya antes lo había mencionado, el demandante le propinó un puñetazo en la cara tirándolo al piso al demandado. Por este motivo, el juzgador penal no encontró culpable al señor Mario Aristizábal, teniendo como fundamento el articulado 40
numeral 3 del Código Penal de esa época. Esta decisión culminó con la sentencia del 23 de octubre del año 2000 por el juez quinto civil del circuito de Manizales, mediante la cual declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada penal absolutoria, y como consecuencia se decidieron negar las pretensiones expuestas en la demanda. Esta decisión fue resuelta por el tribunal después de resolver el recurso de apelación que fue interpuesto por la parte demandante. La parte actora recurrió en casación el fallo de segundo grado, el que fue aniquilado al desartar esa impugnación. Antes de entrar en materia de estudio del litigio, cabe recordar que la Corte casó la sentencia del tribunal debido a que consideraron que hubo una interpretación errónea acerca del artículo 50 del Código Penal de 1987, en cuanto extendió los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria a una situación no prevista en ese precepto, la cual es causal de inculpabilidad, que se encuentra en el artículo 40, numeral 3 del Código Penal. Esta norma de carácter excepcional se debe tener en cuenta que su alcance es limitado y estricto. Debido a esto, no se puede tener otro concepto o darle otro sentido a la norma, ya que debe ser aplicado tal cual como está estipulado. La Corte nos expresa que quien obre bajo la modalidad de legítima defensa en contra de una agresión que es injusta e inminente, esta no puede ser causal o no puede ser susceptible de juicio de reproche, ya que, como lo mencioné, se está obrando para proteger un derecho de una inminente agresión. La Corte se ha pronunciado y ha dicho que la legítima defensa se encuentra consagrada en el artículo 29 del Código Penal, el cual estipula que el que obre en defensa de un derecho en contra de una agresión o amenaza que sea inminente o injusta se exonera de la antijuridicidad, ya que esta es una justificante del hecho y no puede ser susceptible de juicio de reproche. Por otro lado, la situación a la que aludía el artículo 40, numeral 4 del Código Penal nos dice que aquí no encontramos causal de exclusión de la antijuridicidad. Aunque se le dio el nombre de legítima defensa subjetiva o putativa, tiene como premisa la errónea suposición de creer que se actuó en legítima defensa bajo una agresión inexistente. Como ya sabemos, para que una conducta sea punible debe cumplir con 3 requisitos. Debe ser típica, antijurídica y culpable. Pero en esta situación vemos que no se cumple la antijuridicidad, lo cual es un requisito para poder pasar a la culpabilidad. Sabemos que la persona que por sí misma o por medio de sus agentes le cause daño o perjuicios a otra, ésta deberá cumplir con la obligación de resarcir los perjuicios. Pero también la persona que pretenda que le indemnicen esos perjuicios deberá probar que existió el hecho que le causó tales daños y, consecuentemente, perjuicios. Eso quiere decir que existió un hecho culposo o un hecho intencional, y que debe haber un nexo causal entre estos. En contradicción a lo que ya he mencionado, la jurisprudencia ha sacado su sustento a través del artículo 2356, el cual nos dice que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otras personas debe ser reparado por esta. Son especialmente obligados a esta reparación, primero, el que dispara imprudentemente un arma de fuego. Debido a que el disparar un arma de fuego es considerado como una actividad peligrosa,
La jurisprudencia se pronunció en el mencionado artículo, teniendo como base el propósito de garantizar el principio de equidad. Así el actor, el que dispara, por decirlo así éste obre con diligencia que ésta exige. También podemos encontrar un régimen especial en donde la presunción de culpa opera en favor a la víctima de un daño que por su naturaleza puede ser calificado como una actividad peligrosa. Esto quiere decir que la libera de aportar prueba, la cual se considera un poco difícil de demostrar la imprudencia que tuvo el demandado en este caso. Imprudencia la cual ocasionó este perjuicio. Es decir, que al lesionado solo le basta comprobar el daño ocasionado y probar también el nexo de causalidad el cual ha producido este daño y consecuentemente el perjuicio. Todo esto tiene un fin para que así se pueda demostrar que el actor de dicho daño sea declarado civilmente responsable. Por otro lado, desde la perspectiva del demandado, para que éste pueda ser exonerado de responsabilidad, debe desvirtuar el nexo causal y también debe probar que su actuar se dio debido a un caso de fuerza mayor o caso fortuito, y también por el hecho de un tercero o por el hecho de la víctima. El señor Manuel Aristizábal admitió que fue responsable de haber lesionado en la cabeza con un arma de fuego, actividad que se considera como peligrosa. No alegó que esta acción, que este proceder haya sido obrado bajo hecho de un tercero o de la víctima o por fuerza mayor o caso fortuito. Por lo tanto, se puede decir que este no tiene una causal de exoneración válida. Anteriormente había nombrado que en el juicio penal se había declarado que el señor Mario no ha sido culpable o no fue culpado, más bien fue absuelto de las lesiones personales causadas al demandante. Pero esto no es ningún obstáculo para declararlo civilmente responsable en este caso, ya que esta decisión no produce efectos de cosa juzgada. Desde la perspectiva del proceso penal, se dice que el demandado sí es responsable del acto, que sí lo cometió, pero más no que lo hizo en ningún momento con culpa. Pero esta determinación no es lo suficientemente válida para exonerarlo de responsabilidad civil. Podemos decir que entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil hay una gran distinción, ya que en la primera se habla de que hay una imposición de una multa o de una pena, la cual es la privación de la libertad y de otros derechos, mientras que en la civil esta acarrea con resarcir el perjuicio causado, es decir, indemnizar mediante sumas de dinero por el daño causado. Otra disimilitud que hay entre la responsabilidad penal y la civil es que en la penal la sanción es proporcional a la gravedad de la culpa, es decir, que se debe tener en cuenta si es agravada o atenuada, mientras que en la civil, sin importar cuál sea la falta, lo que se busca es resarcir el daño causado, pero hay que resarcirlo integralmente. Se debe de tener en cuenta que la apreciación del daño causado al demandante está sujeta a reducción, debido a que el proceder del demandado fue por motivos causados por parte del demandante. Como ya lo había expuesto, este le proporcionó un puñetazo en la cara, obligándolo, pues, por decirlo así, a que el demandado obrara de tal forma. Pero pues también se debe tener en cuenta que la forma en que actuó no es proporcional a la forma en que fue agredido.
Una vez establecida la responsabilidad civil del demandado, se procede a valorar el perjuicio que debe ser pagado por este, debe ser cancelado. Se tiene como base que el demandante solicitó el pago del daño a la vida en relación al daño moral y al daño material ocasionado. Debemos caber en cuenta que para poder calcular o evaluar el lucro cesante hay que mencionar que el demandante, sus actividades profesionales antes del trágico suceso eran muy exitosas, lo cual hacía que sus ingresos o su salario fueran muy altos. Además de que no solo ejercía la profesión de abogado, también realizaba actividades comerciales como la compra y venta de vehículos y también tenía una finca ganadera, la cual era muy próspera. Asimismo, asumía los gastos de mantenimiento de su cónyuge y de sus hijos, los cuales estudiaban en un colegio privado, pero también el demandante tenía arrendada una oficina en el edificio Colpatria. El Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de febrero de 1992, nos expuso un aspecto de perjuicio extrapatrimonial, porque tuvo en cuenta las incidencias traumáticas que generó ese daño o esa acción por parte del demandado hacia el demandante. Debo mencionar que se especificó que el daño moral y daño a la vida de relación no son sinónimos, dado que el primero hace alusión a la esfera externa del individuo, mientras que el segundo alude a la parte interior, o sea, a los sentimientos que éste pueda padecer. No cabe duda alguna de que las lesiones causadas al señor Patiño Montes recaen profundamente sobre la vida en relación del demandante ya mencionado. Todo esto incide también en las facetas familiares, sociales y personales, ya que el señor Patiño Montes no puede seguir disfrutando de los placeres de la vida. Con fundamento en lo anterior nombrado, queda acreditada la existencia del perjuicio extrapatrimonial padecido por la víctima en su vida exterior. Antes de seguir con la decisión de la Corte, les plantearé mi problema jurídico y consecuentemente les daré mi respuesta. Planteamiento del problema jurídico. Artículo 2356 del Código Civil. Responsabilidad por malicia o negligencia. En su expresión, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación, primero, el que dispara imprudentemente un arma de fuego, sustento el cual tiene como propósito hacer efectivo el principio de equidad, ya que sería injusto que la parte demandada, cuya acción le ocasionó gravemente lesiones al demandado, no cumpla con la obligación de resarcir el perjuicio ocasionado, puesto que el ejercicio de dicha actividad pone a los asociados en inminente riesgo de ser lesionados. Entonces, ¿es procedente declarar al señor Mario Aristizábal civilmente responsable de su actuación y condenarlo al pago de perjuicios? Respuesta al problema jurídico planteado. Es procedente fallar en contra del demandado, ya que, como se verá, el daño cuya indemnización se reclama tuvo ocurrencia en el ejercicio de una actividad peligrosa, el cual es disparar imprudentemente un arma de fuego, como le estipula el artículo 2356 del Código Civil. Y por tal motivo, según se desgaja de lo expuesto, el autor está amparado por la presunción de culpa, incumbiéndole probar para la prosperidad de su pretensión únicamente el perjuicio y la relación de causalidad de éste con el hecho dañino. A su vez, el demandado solo podrá ser eximido de la responsabilidad debatida si destruye el nexo causal acreditado que éste fue el fruto de una causa extraña en la producción del daño. La responsabilidad derivada de esos hechos no fue desvirtuada por el demandado, quien en ningún esfuerzo hizo para destruir el nexo causal. En mérito del expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide resolver: revocar la sentencia proferida el 23 de octubre del año 2000 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales, por lo cual se dispone a, primero,
Declarar que Mario Giraldo Aristizábal es civilmente responsable de los perjuicios causados a William de Jesús Patiño Montes con las lesiones que le causó con arma de fuego el día 17 de octubre de 1988, según como está expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo, condenar al demandado a cancelar la suma de 666 millones de pesos por concepto de indemnización del daño material causado. Tercero, condenar a la parte opositora a indemnizar el daño a la vida de relación padecido por el actor, cuantía de 63 millones de pesos conforme a lo expuesto en las consideraciones de esta decisión. Cuarto, condenar a Mario Aristizábal a pagar a la víctima la suma de 28 millones de pesos como indemnización por el daño moral que le causó. Quinto, declarar infundada la cosa juzgada aducida por el demandado. Sexto, condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada. Su magistrado ponente es el señor Pedro Octavio Munar Cadena. Ahora procederé a hacer la formulación de las 3 preguntas adicionales. Primer pregunta. ¿Por qué en materia penal se habla de que la conducta del reo se aprecia en concreto, mientras que en el ámbito civil la conducta se mira in abstracto? Respuesta. Se dice que en la primera se aprecia en concreto, dado que se busca castigar al reo o al demandado con la misma proporción de la culpa cometida, es decir, que la sanción será proporcional a la culpa, donde encontramos unos grados de imputabilidad con respecto a la edad, educación y condición de salud, entre otras cosas. Mientras que en materia de responsabilidad civil encontramos que se toma in abstracto, ya que no importa la intensidad de la falta, sino que más bien se busca es la indemnización en aras de resarcir integralmente el daño acaecido. Segunda pregunta. ¿Por qué motivos está sujeta a reducción la indemnización del perjuicio, la cual será disminuida en un 30% del monto total que resulte en la liquidación del mismo? Respuesta. Por razones de equidad, ya que el juez debe obrar bajo sus lineamientos. Además de eso, se debe de tener en cuenta a las personas que rindieron testimonio, donde adujeron que el señor Patiño fue quien comenzó la disputa entre Mario Aristizábal, situación de la cual resultó herido, debido a que el demandante le propinó un puñetazo en la cara, derribando al demandado al suelo, y quien como consecuencia de esta acción se dispuso a propinarle un balazo en la cabeza. Pero si bien la acción de disparar un arma de fuego en contra de quien se recibe un puño no es algo proporcional o equiparable, lo cierto es que no se puede desconocer que ese comportamiento de la víctima tuvo algún grado de incidencia en la desproporcionada reacción del procesado, situación que obviamente recae en la indemnización del perjuicio. Tercer y última pregunta. No siendo el daño moral el único de carácter inmaterial, ¿qué se estableció en el artículo 4 del decreto 1260 del año 1970? Respuesta. Se estableció que la persona a quien se discuta el derecho al uso de su propio nombre o que pueda sufrir quebranto por el uso que haga otro de él puede demandar judicialmente que cese la perturbación y se le dé seguridad contra un temor fundado, así como la indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral que haya sufrido.